teniendo en cuenta los antecedentes del paciente y la medición de presión arterial tomada en consultorio, se le solicitó una presurometría que, como pueden observar, no hubo un descenso de la presión arterial durante la noche. ¿Bien? Así que ahora el doctor Pablo Rodríguez nos va a comentar sobre la hipertensión nocturna, su prevalencia, pronóstico y cómo podemos abordarla. Bueno, gracias Fiore y gracias a todos ustedes por seguir acompañándonos hasta ahora. Les aclaro que elegir el tema de hipertensión nocturna no significa que pensáramos que van a estar dormidos, así que vamos a hablar de el tema en sí mismo. Y cuando uno tiene que hablar de hipertensión nocturna, lo primero es cómo lo definimos. Y el tema es que cuando hablamos de hipertensión nocturna podemos decir tiene la presión alta durante la noche, pero eso puede ser en alguien que también tiene la presión alta durante el día, y eso es cuando hablamos ahí de hipertensión nocturna. Pero también tenemos los pacientes que tienen hipertensión nocturna aislada, o sea, solamente la tienen alta la noche, en el día están bien, es nuestro paciente. Nuestro paciente tiene una presión normal durante el día, pero tiene una presión alta durante la noche que tracciona a la presión de 24 horas para tener la presión alta la noche. Pero también muchas veces se confunde cuando hablamos del patrón non-dipper o riser. Los risers son los que aumentan la presión durante la noche, los non-dipper los que no baja, pero eso en realidad no es hipertensión nocturna solamente, porque yo puedo tener un paciente con 160 durante el día y puede tener 98, 58 durante la noche. Es un non-dipper, pero no podemos hablar sin duda de hipertensión arterial nocturna. O sea, nos vamos a limitar durante esta charla a hablar fundamentalmente de hipertensión nocturna pura y quizás lo más importante, hipertensión nocturna aislada, que es lo que tiene nuestro paciente. ¿Y cuántos son estos pacientes? Este es un estudio hecho en el Hospital San Martín de La Plata, del grupo del doctor Salazar, donde lo que vieron de que la hipertensión nocturna es altamente prevalente. 61% de los pacientes estudiados, sobre un total de casi 1.500 pacientes, tenían hipertensión nocturna. Ahora, cuando íbamos a cuántos tenían hipertensión nocturna aislada, aproximadamente el 12 a 13% de los pacientes tenían hipertensión nocturna aislada, o sea, solamente durante la noche. Y cuando se evaluó esos pacientes con hipertensión nocturna aislada, lo que tenemos que ver, ¿cuántos de esos pacientes tenían la presión elevada en el consultorio que nos podrían haber hecho pensar de que ese paciente tenía algún problema con su presión arterial? El 25%. O sea que 3 de cada 4 pacientes con hipertensión nocturna aislada, si yo no le hubiese hecho una presurometría, jamás lo hubiese sabido el dato. Y lo que tenemos que ver es que ese patrón de hipertensión nocturna es un patrón realmente más frecuente del que nosotros creemos. Y que hay ciertas poblaciones, particularmente, donde la hipertensión nocturna es más frecuente. Y acá tomé 3 poblaciones en particular. En principio, los pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes que suelen tener hipertensión nocturna, donde más allá de que aparte la mayoría de ellos no tienen un descenso nocturno adecuado, pero fíjense que de esa hipertensión arterial nocturna, el 20% tienen solamente hipertensión nocturna y no tienen hipertensión arterial diurna. Y si vamos a los diabéticos, el 30% de los pacientes diabéticos tiene hipertensión nocturna enmascarada, o sea que solamente lo podría haber diagnosticado con un estudio ambulatorio, con una hipertensometría 24 horas, aunque ahora se pueda utilizar algunos equipos de presión domiciliaria que nos podrían dar datos de presión nocturna. Y el otro, que es típico, que es característico, es la hipertensión enmascarada que se da nocturna en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, donde es claro de que estos pacientes suelen tener hipertensión y muchas veces solamente hipertensión arterial nocturna. Ahora, el gran problema de la hipertensión nocturna es la reproducibilidad. Y fíjense que este es un análisis muy interesante que he publicado hace algunos años atrás y les voy a pedir que miren fundamentalmente la tabla de abajo. Y cuando uno mira, en un primer mapa había 27 pacientes que tenían hipertensión nocturna aislada, pero de los cuales solamente 7
volvieron a tener hipertensión nocturna aislada en un segundo mapa. O sea, el gran problema de hacer diagnóstico es que para estar seguros necesitamos 2 presurometrías y fíjense que el índice de capa es 0,21. Pero también es importante tomar en cuenta algo que a veces no miramos, es que en realidad los pacientes con hipertensión nocturna aislada, más allá de que en un segundo mapa no tengan exactamente ese mismo patrón, lo cierto es que el 70% tienen alguna forma de hipertensión arterial. No son normales estos pacientes en la gran mayoría. Tener hipertensión nocturna aislada nos está hablando de hipertensión arterial en la mayoría de los pacientes. Hay ciertos patrones y ciertas características que hacen más prevalente la presencia de hipertensión nocturna. Y fíjense que acá, este es un estudio de Carillo de hace algunos años, donde muestra que hay desde factores genéticos, factores ambientales, factores relacionados al sueño, a la sensibilidad, a ciertas enfermedades que nombramos, la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad renal crónica, la diabetes. El uso de drogas que tienen acción corta, que puede influir más en el patrón de descenso nocturno, pero que también puede influir en eso, todos esos tienen que ver con el desarrollo de hipertensión nocturna y también vemos que la presencia de hipertensión arterial nocturna se relaciona con daño de órgano blanco que en forma muy marcada. Y esto lo vamos a ver porque también tiene que ver con el pronóstico en algunos diapositivos. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros tenemos este paciente que es un paciente metabólico y la hipertensión nocturna aislada se asocia frecuentemente a alteraciones metabólicas. Este es un estudio también hecho en nuestro país por el grupo del Hospital San Martín de La Plata, donde se vio que los pacientes con hipertensión arterial nocturna, la presencia de hipertensión nocturna se asociaba a valores de insulinemia más altos y que si tomamos los pacientes que tenían hipertensión diurna aislada con respecto a los que tenían hipertensión nocturna aislada, los pacientes con hipertensión nocturna aislada tenían más relación con alteraciones metabólicas, en este caso en relación puntualmente con la insulinemia. Y debo aclarar que en este mismo estudio no encontraron relación ni con el índice de OMA ni con la relación triglicéridos HDL, que fueron otras 2 variables estudiadas en este estudio. Y yo les decía que esto de tener hipertensión nocturna no es gratuito porque sabemos desde hace muchos años en 2 estudios importantísimos, como fueron el estudio Pamela en el norte de Italia o el estudio de Dublin, donde se ve que la presión arterial nocturna que ustedes ven ahí marcada en roja es la que mejor correlaciona con el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y si vemos en un estudio un poco más reciente hecho en China, lo que se ve es de que los pacientes con hipertensión nocturna aislada tienen aproximadamente el mismo riesgo que los pacientes que tienen hipertensión diurna aislada en este análisis en población china y que es un poco menor que el riesgo que tienen los pacientes que tienen hipertensión sistodiastólica diurna y nocturna. Y lo otro que tenemos que ver en esto es ¿qué hacemos con nuestros pacientes? Y el gran dilema últimamente que ha motivado un montón de estudios es entonces a estos pacientes hay que darle la medicación a la noche, seguramente eso les va a hacer bien. Y el grupo de Hermida no es médico, Hermida es un matemático español que tiene un grupo médico que lo ayuda y que tiene varios estudios con presurometría y hace algún tiempo atrás publicó el estudio IGIA, ya había publicado previamente un estudio que se llamaba MAPEC 10 años antes que daba resultados similares y entonces ahí dijo en el estudio IGIA que si yo le daba la medicación a la noche a los pacientes, o por lo menos uno de los medicamentos se lo daba en nocturno y eso mejoraba claramente la sobrevida. Sin embargo, este estudio fue muy criticado desde el punto de vista metodológico y entonces a partir de ese momento se desarrollaron otros estudios del cual el más importante es uno presentado el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología, que fue el estudio TIME realizado en Inglaterra, que mostró que dar la medicación a la noche o a la mañana no actúa sobre el pronóstico de estos pacientes, independientemente del efecto que podría tener sobre la presión arterial. Por ende, quisiera dejar algunos pequeños mensajes finales sobre
este tema particular que es la hipertensión nocturna, y el primero de ellos es que para diagnosticar hipertensión nocturna y sobre todo hipertensión nocturna aislada necesitamos utilizar métodos ambulatorios, fundamentalmente presurometría o monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, eventualmente monitoreo domiciliario de presión arterial. Es una entidad de prevalencia más elevada de lo que realmente creemos y aumenta en ciertas poblaciones, sobre todo en renales crónicos, en diabetes y en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Se asocia a un mayor daño a órgano blanco y por ende, a través de este mayor daño a órgano blanco, a un peor pronóstico. No tiene un tratamiento específico y lo que tenemos que tener en claro es que la administración nocturna de los fármacos antihipertensivos puede contribuir a reducir la presión arterial, pero su efecto sobre el pronóstico es por lo menos controvertido. Muchas gracias.